Pues vamos a continuar con la predicación de este día. Antes de hacerlo, vamos a orar al Señor para encomendarnos a Él en todo. Padre Santo, Padre Sabio, Padre Glorioso, Señor, te damos nuevamente gracias porque sin duda alguna, si alguien sabe la manera en que debemos conducirnos, eres tú. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque es por medio de ella que podemos esforzarnos, Señor, con nuestros límites, torpezas, Señor, tratando de edificar este templo, Señor, de piedras vivas que tú has salvado, Señor. Y Padre, oramos para que hoy el pasaje que podamos estudiar en Primera de Timoteo, Señor, pueda ser de gran bendición, Señor, y edificación para tu iglesia. Padre, sabemos que cada palabra, Señor, es inspirada por ti. Por ello te pedimos, Señor, que la uses para corregir, para instruir, para redarguir, Señor, y enseñar. Padre, todo esto porque anhelamos día a día, Señor, establecer una iglesia que sea agradable delante de ti. Sabemos que tu presencia está porque tú amas, Señor, de acuerdo a tu palabra, la santidad. La santidad conviene a tu casa y anhelamos, Señor, cuidar muchos aspectos que tú demandas en tu palabra. Así te pedimos que en todo, Señor, me ayudes a mí en mi debilidad, en mis torpezas, en mis límites, Señor, que tú conoces perfectamente, y que ayudes a mis hermanos, Señor, a que puedan recibir tu palabra. Ábreles el corazón, su entendimiento para recibir, Señor, de ella, que sea para bendición, Señor. Y Padre, aún para aquellos que no te conocen, que tu palabra pueda ser viva y eficaz y puedan ver lo real y serio que eres tú, Señor, como lo veíamos en Números 2, Señor, cómo todo debe hacerse decentemente y en orden. Que estas instrucciones sirvan para tu iglesia, Señor. Padre, oramos todo esto para que puedas tú ser glorificado por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo 5 de Primera de Timoteo, y solamente vamos a estudiar dos versículos, versículo 1 y versículo 2, deseando que sea para la edificación de esta amada iglesia local. Dice, pueden ponerse en pie por favor para leer, dar inicio a la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pueden sentarse, por favor. Para poder entender la importancia del pasaje, vamos a dar una pequeñísima introducción y retomar algunos puntos necesarios para que pueda alumbrarnos más la necesidad de aplicar estos pasajes a nuestras propias vidas. Recordemos que a lo largo de esta epístola el apóstol Pablo le ha encomendado a su joven discípulo Timoteo a atender todas esas deficiencias que había en la iglesia de Éfeso y en las iglesias que se encontraban alrededor de Éfeso. Aunque decíamos que el apóstol Pablo realmente deseaba estar con Timoteo para respaldarlo, para apoyarlo, él sabía que no dependía de él, sino de la providencia de Dios, quien ordena y quien orquesta absolutamente todas las cosas. Así que mientras eso sucedería, él debería de saber cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y veamos algunos de los conflictos que era necesario atender. Bajo este contexto, debemos recordar que Timoteo, con toda la autoridad que el Señor le había dado como delegado apostólico y utilizando apropiadamente los dones que el Espíritu Santo le había otorgado, debería poner en orden diferentes aspectos dentro del culto de adoración. Y no solamente eso, había otros problemas dentro de la administración y el gobierno de la iglesia que era necesario atender. En el capítulo 1, recordamos cómo Pablo le recuerda el propósito por el cual lo había dejado ahí en Éfeso.
No debería permitir, por un lado, a esos falsos maestros que predicaran falsas doctrinas, ni tampoco quisieran un mal uso de la ley. Tampoco debería permitir conductas pecaminosas como lo habíamos visto. Ahora, si estos hombres, de estos ancianos, si no atendieran las palabras de Timoteo, seguramente iban a seguir el mismo camino de Himeneo y Alejandro, quienes finalmente fueron expulsados y entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. En el capítulo 2, a los hombres manda a orar, a enseñar, mientras que a las mujeres les dice que deben ataviarse con ropa decorosa y no con peinados ostentosos. Recordamos que eso estaba provocando que dentro del culto de adoración estaban provocando la distracción de algunas personas. Otras estaban tomando el papel de los hombres en la enseñanza pública en lugar de sentarse a aprender. En el capítulo 3 vemos que algunos hombres quizás tenían ese anhelo, deseo, del cual habla 1 Timoteo 3:1, al que anhela obispado, al que tiene ese ferviente deseo en su corazón, pero Pablo, de alguna manera, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que bueno que tengan ese anhelo y ese deseo en su corazón, pero debe de estar confirmado externamente con una serie de requisitos que es necesario cumplir, los cuales se describen en el capítulo 3, versículos 2 al 7. Estos eran necesarios tanto para los pastores como para los diáconos. Y recordamos la gran responsabilidad que tiene la iglesia como columna y baluarte de la verdad, mayormente para el liderazgo de ella. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, habíamos visto que algunos estaban enseñando doctrinas de demonios que estaban llevando a algunos a la apostasía. Por lo que era necesario frenar esto por medio, lo que vimos la vez anterior, por medio de la lectura de las Escrituras, por medio de la exhortación para beneficio de la iglesia y por medio de la enseñanza pública. Era sumamente importante todos estos aspectos, al punto que le dice Pablo a Timoteo: si esto hicieras, si esto haces, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por un lado, entonces, la manera en que Timoteo guardaría o ganaría de su autoridad, lo veíamos en el versículo 12, era siendo ejemplo de los creyentes. Punto muy importante. Siendo ejemplo de los creyentes ganaría la autoridad. ¿Cómo lo iba a lograr? Ejercitándose en la piedad de virtudes como la palabra, la conducta y el amor. 3 aspectos que vamos a arrastrar el día de hoy: palabra, conducta, amor. Pero también en el espíritu, en la fe y en la pureza. Esta autoridad deberá ser ejercida dentro de la familia espiritual de Éfeso, que en esos momentos, recordamos, estaba experimentando una severa crisis espiritual, como lo hemos ahora resumido en unas cuantas palabras. Pero la manera en que deberá atender y corregir cada uno de estos aspectos que hemos hablado y los que puedan surgir en adelante será bajo la siguiente regulación. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1-2, retomamos. No reprendas, la regulación es la siguiente: no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Esta es la regulación que Pablo estableció para llevarlo a cabo. Por eso te decía, traigamos a la mente la forma en que hablamos, la conducta que tenemos y el amor con el que se van a desarrollar. Este pasaje nos arroja mucha enseñanza con respecto a lo que es la disciplina bíblica dentro de la iglesia, y aún tiene aplicación en diferentes relaciones que tenemos como creyentes, sea en nuestro hogar, sea en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los jefes o compañeros del trabajo. Los principios del Señor son aplicables a cada una de las áreas de nuestra vida. Por otro lado, es cierto que esta instrucción es para Timoteo y para todo ministro del Evangelio, y tiene el propósito principal de mantener orden o restablecer el orden y la santidad dentro de la casa de Dios.
pero también es de gran utilidad para todo y cada miembro de la iglesia, porque todos formamos parte de esta familia. Ahora, la primera pregunta que yo haría para tratar de seguir entendiendo la importancia de este pequeño párrafo sería la siguiente: ¿por qué debemos confrontar el pecado? En primer lugar, porque así lo manda el Señor. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es un mandamiento del Señor que debemos guardar. El Señor es nuestro creador y el Señor de muchos de nosotros es nuestro redentor. Él ha determinado cómo debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida por medio de la revelación de su palabra. Es ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones que nos permite obedecerle con toda gratitud y con alegría. Por un lado, el amor de Dios nos motiva a la obediencia, y por otro lado, el Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados, nos capacita para poder hacerlo. Por el contrario, cuando nosotros no lo hacemos, pecamos contra Dios, pecamos contra la idea y manifestamos una verdadera falta de amor para con nuestro hermano. De no actuar, de no afrontar el pecado, no solo la iglesia de Éfeso, sino comunidad bíblica de la gracia también, correrá el riesgo que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los Corintios diciendo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado, recordemos, y lo hemos visto no solamente en ese contexto de Corintios, sino lo hemos podido ver claramente en Levítico, en aquellas enfermedades que podían ser contagiosas. El pecado no solamente afecta a la persona que lo comete, sino afecta a todas las personas que se encuentran alrededor. Ahora, eso fue exactamente lo que había sucedido en la iglesia de Corintio. Estaban en medio de un caso de inmoralidad sexual que era muy grave, que aún en aquellos tiempos era reprobado tanto por la cultura griega como por la cultura judía. Sin embargo, los miembros de la iglesia, en lugar de avergonzarse, en lugar de estar preocupados, en lugar de haber confrontado el pecado, lo estaban tolerando a pesar de ser ellos el templo de Dios. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, refiriéndose a la iglesia del Señor. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es algo común en muchas iglesias, incluyendo algunas de sana doctrina. Con frecuencia evitan la confrontación del pecado, sea por un mal entendimiento. Cuando dicen: no, es que si le digo puede romper la unidad. No, por no decirlo rompes la unidad. O algunos otros no confrontan para evitar ser confrontados, porque si yo sé que en algo estoy mal, podría dar la posibilidad o abrir la puerta para que otro venga y me confronte a mí. Mejor la dejo así y me mantengo al margen. Pero otros, que es muy común, lo pueden hacer también por un pecado que se llama cobardía, y no van y hacen la voluntad que Dios ha revelado por medio de su palabra. Como lo hemos dicho, cayendo en una falta de amor y desobediencia a la palabra de Dios. Alguien que se crea muy espiritual puede decir: bueno, pero yo he leído que ¿cuál falta de amor? Pues yo he visto en las Escrituras que el amor cubrirá multitud de faltas. ¿O no es cierto? Por supuesto que es cierto. ¿O qué hay acerca de las 70 veces 7, como algunos lo quieren mal aplicar, torciendo las Escrituras, olvidándose que la suma de su palabra es verdad? Y entonces tienen un mal concepto de lo que es cubrir faltas. Sí es cierto, si los hermanos en un momento dado no me consideran para alguna reunión que pudieran tener, pues eso es cubrir una falta que no tiene mayor problema. Y digo, no tengo que estar en todo. Gracias Señor por no haberme permitido ir. Y cubro la falta. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de faltas. O no estamos hablando de cosas administrativas donde dices: debí haber hecho, pero finalmente no lo hice. Debí haber puesto, pero se me olvidó poner en esta fila lo que eran los himnarios. Y por supuesto, todo eso lo vamos a perdonar, no pasa nada. Si se acabó la pila, pues no pasa nada, hermano. Nada más ten cuidado para la otra. Cubrirá multitud de faltas.
Pero sí hay necesidad de exponer el pecado. Es necesario que podamos exhortar a aquel hermano que se encuentra en pecado. Dice la Escritura que si no exhortamos cada día, corremos el riesgo de que se endurezca por causa de él. Y si se endurece, entonces va a apagar el Espíritu Santo en su vida, va a contristarlo, es decir, lo va a apagar, lo va a contristar, lo va a entristecer y va a dejar de recibir toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, Timoteo sabía de todo esto. Timoteo, ¿recuerdas? Timoteo fue instruido desde la niñez en las Escrituras y él sabía acerca de lo que era el proceso de disciplina, al punto que no era necesario que Pablo le diera todo un contexto de proverbios o de exhortaciones fuertes y firmes que el Señor le hace al pueblo desobediente de Israel. O quizás las palabras de Job en el capítulo 5 versículo 17, donde dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Todo esto lo tenía de alguna manera Timoteo dentro del contexto de su entendimiento. Ahora, pero si nos quedara alguna duda de por qué Pablo manda esto a exhortar, no solo a confrontar, sino nos dice la manera que debemos hacerlo, debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo nos manda a hacer esto. Él fue el que instituyó, el que nos mandó o el que estableció un proceso de disciplina. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Y lo podemos leer para que podamos ver la necesidad continua de la exhortación. Mateo 18. Como el Señor también nos lo manda. Ya lo sabía, pero ya está instituido aún por el Señor Jesucristo. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces es algo que ha sido instituido por el mismo Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver alguna similitud particular con el texto. Ahora, tanto el texto que estamos leyendo en 1 Timoteo 5:1-2 como el texto del Señor Jesucristo, hay algo esencial que nosotros debemos considerar. La manera en que debemos confrontar el pecado. ¿Debemos confrontar el pecado? Sí, debemos confrontarlo, pero vamos a ver cómo debemos confrontarlo. Si alguien me preguntara cuál sería el elemento más importante que debe de contener una exhortación, una amonestación o una confrontación, se llama el amor. El amor es necesario, es indispensable para algo tan delicado como es esto. Entonces, uno de los aspectos más importantes que debe regular nuestra relación dentro de la iglesia es el amor. El amor no consiste, por un lado, en palabras y sonrisas agradables. El amor no consiste solo en eso, sino también estar dispuesto a confrontar a aquel que sea necesario confrontar y, de ser necesario, iniciar algún proceso de disciplina. Hebreos 12, versículo 6 nos dice eso con respecto al corazón de Dios en la disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién disciplina? Al que Dios ama. Pero si se os deja sin disciplina, viene a ser todo lo contrario. Así entonces Pablo nos instruye en la manera que debemos hacerlo, diciendo: no reprendas al anciano, sino más bien exhorta. Este mismo cuidado manda una y otra vez el apóstol Pablo a lo largo de sus epístolas, ¿recuerda? Él dice: sean hechas todas vuestras cosas en amor. Y Pablo mismo dijo que el amor es el vínculo perfecto. Ahora bien,
en nuestro pasaje podemos ver la necesidad de tratar con diferentes individuos dentro de la iglesia. Esto incluye personas de diferente sexo y edad. Y veíamos que son ancianos, jóvenes, ancianas y también jóvenes, mujeres jóvenes. Entonces, el primer aspecto que el apóstol Pablo nos está advirtiendo es que para poder llevar a cabo la exhortación en amor, es que no debemos ser ásperos. Para poder exhortar no debemos ser ásperos, sino debemos de cuidar la forma en la que debemos confrontar. Por eso te decía al principio, recordemos las virtudes que debemos ejercitar: palabra, conducta y amor. Para entender esto debemos recordar quizás uno de los requisitos que Pablo estableció en 1 Timoteo capítulo 3, cuando le dice que los ancianos, o que es necesario que el anciano no sea pendenciero. Quizás algunos no recuerden, pero pendenciero implicaba que no debe ser un tipo iracundo, enojón y dado a los golpes físicos. En el contexto que está hablando ahora Timoteo, se refiere básicamente a que no debe haber violencia verbal. Debe de haber mucho cuidado en la manera de hablar. El verbo que utiliza el apóstol Pablo como exhortar, podríamos verlo, decía como en Mateo capítulo 18, similar a la primera parte cuando dice, habla con tu hermano estando tú y él a solas. Pablo en este contexto lo que quiere es apártate con él y habla lo que tengas que hablar, de manera similar a como lo manda Mateo 18. ¿Qué vamos a exhortar o cómo vamos a exhortar? Porque incluye muchos aspectos. Cuando hablamos de exhortar, no solamente es confrontar con todo el pecado, sino también tiene que ver con la consolación, tiene que ver con rogar, con apelar, tiene que ver inclusive con alentar en un momento dado a una persona que se pueda encontrar en desánimo. Quisiera darte un ejemplo para ir tratando de clavar mejor este clavo. Es probable que alguien pueda estar experimentando en un momento dado una fuerte tristeza, un desánimo, algunos por causa de su pecado, por haber caído en un pecado grave, un pecado de 1 Corintios 5, y como recordarás el caso que decíamos de inmoralidad sexual, en el cual, de acuerdo a 2 Corintios 2, veíamos que fue necesario por parte del apóstol Pablo mandar a consolarlo. Mandar a consolarlo, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí la exhortación era la consolación, ya no era la reprensión como tal por lo que había hecho. Ese hombre estaba más que convencido del pecado que había cometido contra Dios, contra la iglesia y contra su propio cuerpo. Así que ahora Pablo, al ver el buen fruto de arrepentimiento, dice, el tipo de exhortación ahora es consolación. Ahora, es cierto, el apóstol Pablo fue clave su intervención, pero recordemos que Pablo es Pablo y quien hace la obra es el Espíritu Santo por medio de la palabra que Pablo ministró. Quizás podemos pensar en el ejemplo de exhortar a algún hermano que anda descuidando la provisión espiritual, quizás material, dentro de su casa. Considera este último ejemplo. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. ¿Qué debemos hacer en tal caso? Número 1, te puedes acercar a él, puedes darte cuenta cómo está su estado de ánimo. Es probable por la condición y la situación que se encuentre un poco a la defensiva, un poco áspero quizás para recibirte. Así que lo que debemos hacer de acuerdo a la indicación de lo que estamos aprendiendo no es llegar con una palabra fuerte, sino de una manera sabia, de una manera prudente delante de él para poder reprenderlo. Toda reprensión, aún en este caso, implica una buena motivación. ¿Cuál es mi buena motivación? No solamente es marcar fariseamente el pecado. Mi principal motivación, decíamos, es el amor y la restauración del alma de mi hermano. Si eso no está en el corazón antes de exhortar, detente, vete a orar y examina las motivaciones que hay en tu corazón. Por eso Pablo manda a los Gálatas en el capítulo 6:1 la manera en que debemos hacer esto. Dice,
Hermanos, y si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle espiritualmente, dice. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vemos la forma cuidadosa que debemos de exhortar. Estamos ahorita en un contexto del amor. La motivación principal que tenemos es el amor. En este ejemplo no solo será llevado a cabo el amor, la gentileza y la amabilidad, sino también debemos tener presente que debe ser con diligencia y firmeza, procurando también, que a veces nos falta, aprender a escuchar la parte exhortada, tratando de escuchar quizás algunas cuestiones para poder ser más sensible y no solamente escuchar y reprender, sino dar un consejo adecuado y sazonado por medio de la palabra de Dios. Evidentemente lo vas a llevar a tener fe en aquel que es su redentor y su sustentador. Ahora, siempre que hablamos de amor no está nunca separado de lo que es la autoridad. De hecho, Pablo le dice a Tito la manera en que debe de exhortar él. En el capítulo 2, versículo 15 le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Amor, autoridad. Y te agrego un punto que es muy importante, te decía a veces para exhortar. Mi motivación principal es el amor de Dios, mi iglesia y la restauración de mi hermano. Pero a veces, ¿por qué no exhortamos? Decíamos, no exhortamos por temor. Dicho de otra manera, decíamos, por cobardía. Y vamos a ver un buen texto donde podemos ver cómo el Señor le dice a uno de los profetas, reprende con toda autoridad. Autoridad no significa violencia verbal, para que quede claro. Entonces, Ezequiel capítulo 2, vamos a ver de qué manera exhorta. Versículos 3 al 6, para que veamos que no debemos de temer cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. Ezequiel 2, 3 al 6 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Perdón, 2, estaba leyendo el 3, 2, 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces no debemos tener ningún temor cuando nosotros exhortamos. Ahora recuerda también un punto importante cuando estamos hablando de exhortar. Cuando hablamos de exhortar es porque tenemos algo objetivo que hablar, no algo subjetivo. Lo subjetivo tienes que seguirlo orando hasta que el Señor permita que haya algo objetivo. Alguien me hablaba de otra iglesia y me decía, hermano, creo que debo de hablar con 2 personas dentro de la iglesia porque creo esto, lo otro, aquello. Y bíblicamente tengo que decirle hazlo, ¿no? Porque dice que si traes tu ofrenda en el altar y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Sin embargo, gracias a Dios, me vuelve a enviar otro mensaje y me dice, hermano, creo que no es necesario. Viéndolo bien, es muy subjetivo lo que iba a exhortar. Y creo que no hay tal intención en los hermanos. Solamente dije, gracias a Dios. Lo subjetivo hay que tenerle mucho cuidado para no ofender a nadie. Después entonces de ver la gran tarea que representa la amonestación en la iglesia, en términos generales, ahora vamos a los términos particulares. Primero recordemos que la iglesia también es llamada la casa del Dios viviente. De hecho así le llama Pablo en esta misma epístola. El apóstol Pablo usa el término casa, que es oikos, que se refiere básicamente a una familia,
la familia de Dios. Todos los verdaderos creyentes ahora forman parte de la familia de Dios. Esta misma verdad la podemos encontrar en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, como es Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios 2, versículo 9, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas 6, versículo 10, si regresas unas cuantas hojas, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es para que podamos entender por qué Pablo está hablando de padres, madres dentro de la iglesia. Tiene mucho sentido, porque nos va a llevar a tratarnos de tal manera, con una objetividad bíblica de que así nos ha formado o integrado Dios dentro de la familia de la fe. Para muchos de nosotros este término familia nos debe de transmitir, entre otras cosas, intimidad, unidad, franqueza y amor, que deben de prevalecer en esta institución divina. Y así como Dios ha establecido un orden, como lo veíamos en todos los aspectos dentro de la familia, también ha establecido un orden dentro de su familia espiritual. Uno de estos aspectos básicos del orden dentro de la familia, quizás muchos lo recordarán, es el quinto mandamiento de la ley moral de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y sabemos que es parte de la esencia del quinto mandamiento, que realmente nos manda someternos a toda autoridad. Y vemos que Pablo toma los principios de ese mandamiento y los aplica en las relaciones de la iglesia. No reprendas al anciano, exhórtale como a padre, dice el apóstol Pablo, a las ancianas como a madres. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el trato que debemos de tener para con los ancianos. ¿Cómo debemos confrontar a los ancianos? En el contexto del pasaje, que recordamos que Timoteo se tendría que enfrentar con hombres que eran mucho mayores que él, ¿recuerdas? Quizás hasta 40 años, y que por su experiencia algunos podrían jactarse y pensar: bueno, ¿qué me va a venir a enseñar este? ¿No acaso nosotros podemos conocer lo que es recto y lo que no lo es? Eso es lo que viene en muchas mentes de gente ya mayor. Quizás con esto menospreciando aún su juventud. Una persona mayor que se encuentra en algún tipo de pecado, debemos de aclarar que normalmente es menos tolerable y paciente para la reprensión que lo que es el caso de un joven. Alguien me podrá decir: ¿crees eso? Por supuesto que lo creo, es una realidad. En alguna de las iglesias, un hombre mayor de 70 años que estaba siendo exhortado, y de verdad con mucha paciencia, creo que demasiada paciencia, creo que se extendió la misericordia mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero sabes, tratando de exponerle las escrituras para que pudiera ver su pecado, nunca lo entendió. Finalmente se obstinó a tal manera que se creyó sabio en su propia opinión, se endureció a más no poder y finalmente tuvo que salir de en medio de la iglesia. Son muy obstinados, entre más. Ahora no hablo de todos, hablo de lo que marca la escritura, y por eso Pablo dice: no llegues brusco aún con un hombre adulto, llega con mucho tacto, llega con mucho cuidado. ¿De qué se trata? Se trata de ganarlo, no de perderlo. No se trata de decir: oye, ¿que no entiendes? Estás pecando contra Dios. Tenemos que hacerlo con el tacto que Pablo nos está diciendo. El deseo es que pueda recibir, que pueda meditar la exhortación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no les hables con aspereza a los ancianos, sino exhórtalos como a padres. Podemos ver entonces una y otra vez el balance del apóstol Pablo cuando da mandamientos, cuando da instrucciones. ¿Recuerdas cómo a los de Éfeso les había dicho: y vosotras esposas, ¿no? Someteos a vuestros maridos
en el temor del Señor. Vosotros, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo a la iglesia, y en todo un balance. Y vosotros, hijos, honrad a vuestros padres, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Recuerdas el balance? Pues ahora el balance nuevamente lo vemos en este pasaje, porque ahora el apóstol Pablo no quiere que el pecado pase por alto en una persona que sea mayor de edad. Pero dice, si es necesario confrontarlo, sí. Pero, por otro lado, el balance es, debes hacerlo con su debido respeto y reverencia. Así como lo estamos diciendo, con su debido respeto y reverencia. Ahora, cuando estamos diciendo esto, estamos dando por hecho que todo ministro y creyente verdadero, creyente genuino, honran a sus padres. Bajo este supuesto se espera que la amonestación sea hecha como si fuera su propio padre. Dicho de paso, antes de que el Señor permitiera que mi padre muriera, yo era medio contencioso con él, medio áspero con él, medio grosero con él, y menos cuando yo veía cosas que en mi entendimiento mundano eran injustas. Pero cuando el Señor me salvó, ¿sabes cuándo volví a ser áspero con mi padre? ¿Sabes cuándo volví a contender con él? Antes prefería salirme que levantarle tantito la voz. Ya no podía. Simplemente el sello del 5º mandamiento había regresado a mi corazón, y ahora más bien había mucha gratitud, y solamente decía, es tiempo de retirarme, no voy a levantar la voz. Esto es lo que debe hacer con alguien que sea mayor que nosotros, con un anciano. No ser áspero con él. Entonces, si consideramos a estos hombres como nuestros propios padres, si tenemos esa consideración, vamos a tener cuidado, tacto y gentileza a la hora de hacerlo. Decíamos, ¿no acaso ellos también pertenecen a la comunidad de los santos? ¿No acaso la comunidad de los santos es la familia de Dios? Y aquí podemos ver dos principios claros a la hora de reprender el pecado. ¿Debemos reprender el pecado? Sí, debemos reprenderlo, pero debemos hacerlo considerando el principio fundamental que encontramos en el 5º mandamiento: respetar a nuestras autoridades. Y retomo el 5º mandamiento porque es importante, al anciano como a padre. Pero este texto nos va a dar más allá para poder utilizarlo también con las ancianas. Pero antes de ello quisiera decirte, no solo el 5º mandamiento, había instrucciones que hemos leído también en el libro de Levítico, quizás recordarás, con respecto a aquellos hombres ancianos, cuando en Levítico 19:32 las instrucciones fueron las siguientes: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Luego en Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Bajo todos estos principios nosotros debemos de tener mucho cuidado a la reprensión. Yo te decía que debemos considerar el 5º mandamiento porque tenemos que reconocer algo. Hoy en nuestros días se ha perdido el respeto por todas las autoridades. Se ha perdido el respeto por todas o por la mayoría de las autoridades. Por un lado a los mayores, pero también tú sabes a toda autoridad que inclusive ha sido puesta de parte de Dios. Leía una de las cartas que hablaban de las cargas de una de las iglesias, donde se hablaba de una plática que el hermano Héctor y yo íbamos a tener, y como me llega a mí el mensaje, me llamó mucho la atención la manera en que la persona escribía, diciendo, oremos para que, así como nuestras peticiones de oración, oremos para que la plática entre Héctor y Miguel sea prosperada. Le digo, hermano Héctor, discúlpame, pero ¿por qué habla de esta manera? No entiendo. Tú eres su pastor, no es tu cuate. O sea, no está bien la manera que se dirige. Y yo soy el hermano Miguel, tengo 55 años, le llevo 30 años, no es la forma de hablar. El hermano Miguel, se lo dije al hermano. Después de eso hubo una exhortación en esa iglesia, porque se confunde. Debemos de entender que las autoridades, y no es para ser autoritario ni mucho menos, es para entender lo que Dios ha establecido para que funcionen correctamente las cosas. Eso fue lo mismo que Paul Washer lo dijo cuando alguien quiso hablar de otro hermano de Grace Community Church y que le dice, oye, ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablando del pastor?
y lo reprendió puntualmente. Ahora, yo te decía, esto no solamente tristemente se da en las iglesias. Se me acerca una joven en otra de las iglesias, pero deshecha, porque los niños hoy en día ya no tienen ninguna autoridad para sus maestros. Desde pequeñitos son rebeldes a ellos. Pero esta joven está en una secundaria y si la vieras en el grado de desesperación por el acoso que estaba viviendo, no lo puede sufrir. Hablando con el director de la misma escuela, consintiendo tales acciones. Falta de respeto total. Ya no quería trabajar, ya quiere salirse de todo tipo de actividad. Es maestra y ya quería salirse de ese tipo de actividades docentes, se le llama. Debemos de tener mucho cuidado porque nuestros hijos están aprendiendo si nosotros somos o no respetuosos con las autoridades. Ahora, yo te decía, qué bueno que retomamos este tipo de textos porque habíamos dicho que en el libro de Efesios el Señor manda a las mujeres a someterse a sus maridos en el temor del Señor. Por eso decíamos, en el temor del Señor. Y el punto nuevamente, autoridad. Pero ves que no se someten a sus maridos. ¿Por qué? Porque pues, a veces es difícil, porque el marido es áspero y por muchas cosas que hemos comentado. Pero la esencia del por cual alguien no se somete a su marido, básicamente es esto: falta de sometimiento al señorío de Cristo. Quien se sabe someter a Cristo se puede someter a su marido. Y no solo eso, quien tiene una clara o más clara obra de redención que ha experimentado, le va a ser más sencillo, porque si sabe que realmente lo que le correspondía era la condenación eterna y ahora el Señor le ha dado una nueva oportunidad para amar primeramente a Él y luego a su prójimo, creo que va a ser una motivación totalmente correcta. Si nuestros hijos ven el respeto a las autoridades, si no lo ven en nuestra familia, si no lo ven en nuestra iglesia, difícilmente se van a someter a cualquier otra autoridad. Ahora tú dices, pero bueno, ¿y qué tan grave puede ser eso? Pues tan grave como lo dice Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esa es la palabra revelada de Dios. Pero Pablo continúa no solamente cómo debemos confrontar a los ancianos, sino ahora continúa con los jóvenes. A los jóvenes debemos tratarlos, dice el apóstol Pablo, como hermanos, con el propósito nuevamente de no ser ásperos con ellos. Por aquí podemos tomar otro principio importante. Los hermanos, y aquí tenemos muchos que podemos tener relaciones los unos con los otros, debemos de ser amables y nada ásperos los unos con los otros. Así que cuando tengamos una edad similar, y no estoy hablando de 8 meses o 3 años, o sea, más o menos un rango de edad que me permita hablar con mi hermano, no como un anciano, no como una persona mucho más pequeña que puede ser el hijo pequeño de uno de nuestros hijos, pero debo de hacerlo entonces con suma amabilidad. Debo hacerlo mostrando un espíritu de hermandad, siendo gentil a la hora de amonestarlo, para guardar la unidad, y este punto es importante para evitar que se ofenda. Y ahorita vamos a aclarar algunos puntos que se dan en medio de las exhortaciones. El hecho de hacerlo con cuidado, decíamos, no va a eliminar la autoridad del que amonesta, como lo hemos visto en la instrucción de Pablo a Timoteo. Cuando yo pienso en la manera que podemos hablarle a un hermano, se me viene a la mente la reprensión que el Señor hace a Labán, ¿no? Cuando le habla por medio de sueños, diciéndole, no le hables descomedidamente a Jacob, su siervo. Entonces, decíamos y hemos visto principio tras principio, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando nosotros aplicamos este principio de esta manera, a nuestro Señor lo hacemos, siendo ásperos, amables y cuidadosos en la manera de hacerlo. Continúa Pablo, confronta a las ancianas también, pero a las ancianas, dice él, manda que sean exhortadas como a madre.
Aquí también aplican los principios que acabamos de hablar, que acabamos de mencionar con respecto a los ancianos básicamente, es decir, de respeto a los mayores. Y hay un muy bonito ejemplo que nosotros podemos encontrar del apóstol Pablo en la manera que nosotros debemos hablarle o arreglar alguna situación hacia las ancianas. Había un problema que se estaba dando en la iglesia de Filipos entre dos hermanas, dos mujeres santas en medio de la iglesia. El apóstol Pablo decide intervenir con la gracia y con la sabiduría que Dios le había dado y manda las instrucciones por medio de la epístola diciendo, capítulo 4, versículo 1 al 3, así que, hermanos míos, fíjate las palabras con las que empieza, con cuánta miel si pudiéramos verlo desde esta forma. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Va a las mujeres que tiene que exhortar. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Conflicto. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Te diste cuenta con qué cuidado lo hizo? Por un lado lo hace con cuidado. Segundo, reconoce la labor que estaba llevando a cabo por el Evangelio, por causa del Evangelio. Y tercero, da la salutación a estas dos mujeres en medio de sus amados hermanos, aquellos fieles colaboradores. ¿Te das cuenta con qué temor lo hacía el apóstol Pablo? Y esto es lo que nos manda a nosotros con las mujeres ancianas. Termina hablando Pablo la manera que debemos exhortar, confrontar, pero manda a exhortar a las jóvenes. Primera instancia, cuando hablamos de pureza, hablando a las jóvenes, sino exhorta, las dice con toda, como hermanas, pero termina diciendo con toda pureza. Tengamos presente que el apóstol Pablo en absoluto está desconfiando de la santidad de Timoteo. Él sabía de su testimonio, él sabía que era un hombre irreprensible. Cuando manda los requisitos, sabía que Timoteo los cumplía sin lugar a dudas, un hombre verdaderamente santo. Y de hecho, ya veíamos que aún a ese hombre tan santo le había dicho, ejercítate en la pureza. O sea, no te vayas a descuidar. La pureza es muy importante para todo ministro. Entonces él debería ser muy prudente en esta área cuando él hablara, en la manera que él hablara y que él se comportaba con las mujeres jóvenes. ¿Qué iba a ganar él? De por sí era un hombre que decíamos irreprensible, era un hombre soltero, pero lo que iba a ganar era lo siguiente: iba a evitar el reproche de muchas personas. Algunos tú sabes que se pueden levantar. Algunos pueden ser de débil conciencia y si ven que tú estás hablando de una manera demasiado confianzuda, se puede preocupar y decir, ¿qué le está pasando a este hombre? Y hay que cuidar entonces a los de débil conciencia. Pero por otro lado también debemos ser cuidadosos porque sabemos que hay alguien que se llama el calumniador y ese es Satanás que tiene emisarios, pero lo que está en nosotros es evitar dar cualquier paso incorrecto como para poder ser calumniados. Si después de eso hay una calumnia que resulta ser mentira, solamente vamos a glorificar al Señor. Pero en lo que esté de nosotros, ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosos. Esta advertencia entonces no es solamente para Timoteo, es para todo y cada ministro del Señor, pero también deberá ser para todo y cada uno de los jóvenes que se encuentran en esta iglesia. El Señor nos ayuda a estar velando con respecto a estas instrucciones y evitar cualquier palabra o cualquier conducta que puedan levantar alguna calumnia. Porque por un lado, no solo se afecta al ministerio, sino se blasfema el nombre del Señor. Creo que aquí aplican también las palabras de Job cuando él dice, Job 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Así que este debería de ser el sentir de cada uno de los varones que nos encontramos aquí.
en esta iglesia. En términos generales, es la manera en que debemos de llevar a cabo las relaciones para la exhortación dentro de la iglesia. Pero quisiera dar algunas cuestiones que son importantes considerar. Nuestro texto nos muestra que todo pastor de la iglesia de Cristo, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, a partir del capítulo 4 de Primera de Timoteo, decíamos, debe de enseñar y debe de exhortar para beneficio de la iglesia. Pero después de hacerlo, si ve necesario, debe de considerar si hay alguien, porque tú sabes que por medio de la palabra desde el púlpito la gente muchas veces es amonestada y el Espíritu de Dios hace la obra. Pero muchas veces es necesario entonces no solamente hacerlo desde el púlpito, de acuerdo a lo que vemos primero en el capítulo 4, sino ahora en el capítulo 5, porque le manda a Timoteo y le manda a todo ministro, que si ve la necesidad, si considera necesario, hay que exhortar. Hay que llevar a cabo la exhortación siguiendo la gracia y la guía del Señor para poder hacerlo. He comentado en alguna ocasión que uno de los textos que el Señor usó para amonestarme, para sacarme del lugar donde estaba, para traerme este rebaño, este conjunto de rebaños que el Señor ha levantado, fue Ezequiel 34. Y creo que Ezequiel 34 nos habla claramente de lo que ahora Pablo nos está demandando. En él vemos que no solamente el pastor debe de llevar a las ovejas a los pastos verdes, sino también vemos la gran responsabilidad que hay para fortalecer a la débil, para sanar a la enferma y para vendar a la perniquebrada. Es creo que un texto que ha bendecido a muchos que hemos salido de diferentes denominaciones muertas. Así que es muy importante considerar esto. Cada vez que seguimos avanzando en esta epístola vemos la gran responsabilidad que tiene un pastor. Ya habíamos dicho primero las cualificaciones, luego veíamos las virtudes que se deben de ejercitar y ahora estamos viendo que no solamente debemos llevar un mensaje, sino también debemos estar velando continuamente en estos aspectos dentro de la iglesia. La iglesia que de acuerdo al libro de Hechos capítulo 20, el Espíritu de Dios dice, os ha puesto como obispos. No será suficiente entonces enseñar, sino que si alguno se extravía del camino, debemos regresarlo al camino recto. Cuando alguien está desanimado o afanado, nos esforzaremos a animarles. Pero tengo que hacer una aclaración importante y puntual. ¿Cuál es? Hasta donde nos lo permitan. Hasta donde nos lo permitan. A veces nosotros tratamos de buscar a aquellas personas que vemos que se están alejando, que hay una evidencia de pecado. Viene la exhortación, viene la aplicación de Mateo 18, viene el consuelo, viene el ruego, viene la apelación y después de eso no se recibe. Y podemos hablar de las dos historias gloriosas de restauración dentro de la iglesia y son las que nos gozamos en el Señor y que quisiéramos que todas terminaran en una restauración y como ese hombre más bien recibidle, ¿no? En medio de la iglesia. Pero en otros casos no es así. No nos permiten ayudar, el corazón se empieza a endurecer por causa del pecado y ya no podemos hacer mucho. Algunos obstáculos que se pueden dar en medio de la reprensión. A muy pocos, se ha comentado, les gusta la idea de ser exhortados o reprendidos por algún hermano. No nos gusta. No le gusta a la carne, es algo difícil de sufrir y en lugar de someternos en el temor del Señor, nuestra carne más bien en ese orgullo se levanta, no aceptamos la reprensión y preferimos continuar en un estado espiritual debilitado, apagando y contristando al Espíritu Santo. Muchas ocasiones también tratamos de ocultar nuestra condición al descalificar la forma en que se nos puede exhortar. Ahora, no estoy justificando si algo se hace mal, que quede claro, ya vimos Dios cómo lo demanda. Y no hay negociación. O sea, Dios manda que lo hagamos con ese cuidado, y así es, y así va a ser. Pero lo que sí sabemos es que algunos podrían buscar algún pequeño detalle para evitar recibir la exhortación. Es algo que también puede afectar para tratar
de ayudar a la persona. La persona más bien debería de tratar de entender qué es lo que está tratando de transmitírsele. Una de las historias comunes de aquellos que ya no están en medio de nosotros por causa del pecado es esta: exhortas. Viene la exhortación puntual para la gloria de Dios, santidad de la iglesia, restauración del hombre. Viene, lo haces, lo llevas. Terminan más bien, en lugar de buscar cuál es el pecado por el cual están siendo disciplinados, en lugar de ello, de tratar de examinarse, como lo marca la Escritura, terminan diciendo: en este punto no aplicaste bien, y empiezan a tratar de descalificar algo que muchas veces ni siquiera es correcta la descalificación, pero buscan algún detalle específico para decir: no, lo hiciste bien. No es el punto. El punto es tu pecado, pecaste contra Dios. O sea, lo otro, si hubo una pequeña falla, eso es cubrir una falta. No lo hizo con el amor desmedido que debió haber hecho. Eso es una falta, perdónala, cúbrela. Esa es la multitud de faltas que Dios nos demanda. Pero lo otro es pecado, atiéndelo, escúchalo. Recomendaciones finales: debemos recibir la exhortación amablemente cuando pecamos, o alguien está genuinamente preocupado con nuestra condición espiritual o la condición espiritual de alguien de nuestra familia. Cuando no recibimos la exhortación, ya lo vimos, no estamos resistiendo al hombre. ¿A quién resistimos? Resistimos a Dios, porque Dios lo ha establecido, porque Dios lo ha mandado y porque Dios ha establecido, hablando de Timoteo y los ministros, autoridades. Hebreos 13:17 dice: someteos a vuestros pastores como quienes velan, literalmente, por vuestras almas. Y Romanos 13 que hemos leído. Debemos aceptar la exhortación de nuestros hermanos, quien son guarda de nuestra alma. Génesis, recordando el Señor cuando le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Respuesta: sí. Ahora, te decía, puede ser que en la falta de oración hay alguna imprudencia de un hermano y no lo haga con el debido cuidado, gentileza, amabilidad que pudiera ser. Puede ser, en todo ello pudiera ser. Pero sabes, la Escritura nos muestra un ejemplo muy interesante que solamente te lo voy a parafrasear. Está en 2 de Samuel, lo puedes leer tú luego, capítulo 16, versículos 5 al 10, y tiene que ver con David y Simei. ¿Recuerdas aquel hombre que estuvo hablando de David, insultándole, diciéndole hombre sanguinario, descalificándolo, hasta que Sarbia, ¿sí fue Sarbia? No, uno de los hijos de Sarbia dijo: basta con ¿por qué habla así este perro muerto de mi señor el rey? Dice: permíteme que pase y le corte la cabeza. La reacción que tuvo David no fue: anda, sí, acaba con él. ¿Cuáles eran las implicaciones que traía David en su cabeza? Ya había pasado la muerte de Saúl, habían pasado las muertes de los hijos de Saúl. Ese era un hombre de la familia de Saúl, de la tribu de Benjamín, el que estaba blasfemando el nombre de su rey. Y en medio de ese contexto, en lugar de ponerse áspero, David dijo: quizás esto venga de Jehová, quizás esto venga de Jehová. Déjalo así, porque quizás con esto Jehová haga ahora un bien a su siervo. Y entonces, en lugar de rechazarlo, lo recibió para examinar su propia vida. Y ese es un ejemplo precioso que lo pueden estudiar en ese pasaje. Debemos estar meditando en la exhortación, sabiendo que no solo va a ayudar a tu alma, sino va a ayudar a la salud y a la santidad de la iglesia. Somos un cuerpo todos en Cristo. Un punto más: debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Tengo una situación con alguien y necesito exhortar, necesito aplicar el texto que acabamos de leer. Los deseos de la carne, hablando particularmente de que estoy siendo muy tentado, en lugar de hablar con mi hermano, estando él y yo a solas, exhortarlo con respecto a lo que creo que es una preocupación, me empieza a sentir la cosquilla de comentarlo con otros,
Debemos de guardarnos de los deseos de la carne, del chisme, de la calumnia, de la murmuración. No caigamos en eso. El hecho de poder entender este tipo de pasajes nos abre la puerta para entrar con quien sea. En lugar de estar difamando, ¿sí? En lugar de estar hablando a alguien, eso sí divide la iglesia. Tus chismes, eso sí afecta a la iglesia. No debemos hacerlo. Hazlo directo. Ahora, si no te oyere, ¿qué dice la Escritura? Toma contigo 1 o 2. Si no te oyere, pues dilo a la iglesia y vamos a entrar. Pero vamos a hacerlo todo decentemente y en orden, tal como lo vamos aprendiendo de la Escritura. Ahora, se han hecho, insisto, cosas mal, pero Dios nos está renovando el entendimiento para que ahora lo hagamos correctamente. No se trata también de decir, ya ves, porque si no vamos otra vez con el dedo en lugar de aplicar lo que es la palabra revelada de Dios. Este pasaje entonces ya nos ha enseñado no ser como los corintios, de dejar que el pecado ande por ahí y nosotros jactándonos de ello, tolerándolo en medio de su iglesia, no. Pero también nos ha enseñado que debemos corregirlo con gentileza y amabilidad. Aún en esto nosotros podemos ver el amor de Dios, si te das cuenta, porque por ese pecado quizás mereciéramos otra vez la propia condenación. Sin embargo, vemos la paciencia de Dios, que no nos paga según nuestras obras, sino que a través de ser exhortados el Señor nos está santificando por el lavamiento por medio de la palabra. Pero debemos aprender a ser como el Señor Jesucristo, mansos y humildes, para exhortar y también ser exhortados.